¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Freddy Peña. Bienvenidos al podcast Hablemos Claro. Este es el episodio número 87 y tenemos el privilegio hoy de charlar con el doctor José Luis Soto de la Torre. Él es cardiólogo, está con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el infarto, los infartos que son muy comunes y que, bueno, la manera de prevención, qué hacer, a dónde acudir y por qué se están dando los casos de infarto últimamente, según varias estadísticas. Quiero agradecer al doctor José Luis Soto que me ha hecho el favor de acompañarnos en este podcast. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Freddy, por la invitación y agradecer a tu gentil auditorio quien nos está escuchando para poder hablar de temas tan importantes como es la cultura médica, que tanto se necesita en nuestro país y en nuestro estado, obviamente. Así es, doctor. De eso y más vamos a estar hablando. Quédese con nosotros. Les recuerdo que este podcast está patrocinado por Cantina Regional Tía Julia, también la notaría número 163 que atiende el licenciado Francisco Bedwell Jiménez y por supuesto la Universidad Salazar y por supuesto también agradecemos al despacho contable AM. Regresamos. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Bien, ya estamos de regreso, amigos y amigas que nos siguen a través de nuestra plataforma de Facebook, a los que nos escuchan a través de Spotify y también en nuestras nuevas cuentas de TikTok, Instagram y también en YouTube, que ya estamos subiendo todos los episodios en esas cuentas. Les decía, para los que se acaban de conectar en este momento, que está con nosotros el doctor José Luis Soto de la Torre. Él es cardiólogo. Es muy importante su visita porque el tema que hoy nos ha llamado poderosamente la atención, independientemente de la cultura de la salud, como bien acertadamente lo decía el doctor, también es la cuestión de los infartos. Aprovechando que su especialidad justamente es la cardiología, vamos a platicar de eso con el doctor. Doctor, para iniciar, usted es cardiólogo. ¿Cuántos años tiene ya de experiencia como cardiólogo? Díganme. Bueno, bien, yo hice mi posgrado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, como cardiólogo. Egresado en 1982 de cardiología. Posteriormente ya nos fuimos a Houston, Texas, una temporada a tratar de hacer una subespecialidad en lo que es hemodinámica, lo que es el cateterismo cardíaco, y posteriormente pues ya regresamos a Tuxtla. ¿Usted es chiapaneco? Chiapaneco de nacimiento, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Perfecto. Bueno, actualmente usted tiene su consultorio, trabaja para alguna dependencia de gobierno en la capital. ¿Dónde labora usted? Gracias, Freddy, por preguntármelo, pero sí, tengo mi consultorio particular en la Clínica del Ángel, a la colonia Moctezuma. Uh-huh. Sí, también laboro en el Sanatorio Muñoa en Tuxtla Gutiérrez. Uh-huh. Sí. Hacemos cateterismos cardíacos en el centro médico, en el Instituto Cardiovascular de Tuxtla, que es lo más conocido como el Centro Médico Metropolitano. Sí. Y actualmente incorporado a la Clínica del Valle, tanto en Tuxtla Gutiérrez como acá en Cintalapa. Por invitación, venimos. Ya tiene 5 meses que estamos viniendo cada 15 días aquí a la Clínica del Valle de Cintalapa, uh-huh, porque considero, como te comentaba, que el poder brindar a nuestra población lo mejor de nosotros, el dar gran parte para lo cual nos fuimos preparados, ¿sí? Nos desligamos de nuestro querido estado de Chiapas y nos fuimos a preparar a la Ciudad de México y a otros lados para poder ofrecer lo mejor a nuestra población. Lógicamente, hay algo muy importante. La prevención es lo mejor. Es el mejor seguro de vida que tiene el ser humano. Es la prevención. Porque de una manera u otra, nosotros evitaremos a futuro alguna de las complicaciones que se nos puedan presentar. Tocaste el tema muy importante, lo que es el infarto agudo del miocardio. Uh-huh. Que eso básicamente tenemos muchas condiciones
que nosotros le llamamos factores de riesgo coronario. ¿Qué quiere decir? Que existen enfermedades subyacentes, ¿sí?, que pueden contribuir a futuro para poder adquirir una enfermedad del corazón, como es la obstrucción de las arterias del corazón. Las coronarias son las arterias que coronan, así como se llama, al corazón, y son las que le llevan nutrientes al músculo cardíaco. Aunque nosotros pensamos que el corazón es un músculo que por sí se mueve solito. Muchos le llaman el motor más importante del organismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento determinado tiene sus funciones muy bien delimitadas y es autónomo. Sí. Entonces, así como el corazón tiene arterias, tiene venas y tiene nervios. Entonces, esa es la situación para la cual nosotros tenemos que detectar. Y primeramente tenemos que saber que existe sintomatología que nos orientan a tener alguna enfermedad del corazón. En este caso, quiero comentarles antes de avanzar que las enfermedades del corazón se dividen en dos: las congénitas, ¿sí?, que son las de nacimiento, sí, y las adquiridas, como es el caso de la cardiopatía isquémica. Es como para entender que son cuando decimos hereditarias. Hereditarias, o sea, de nacimiento. Por citar algunas. Sí. El corazón tiene 4 cavidades. Esas 4 cavidades son muy independientes, pero a veces la separación de una cavidad con otra, ¿sí?, eso nos genera un defecto. Y ese defecto hay que corregirlo para que no progrese a mayores en un futuro determinado en un niño. Sí. Llamémosle comunicación interauricular, comunicación interventricular. Cuando un niño está en el útero de la mamá, ¿sí?, se nutre de la sangre que la mamá le produce. Sus nutrientes son gracias a los nutrientes que la mamá a través de su flujo sanguíneo. Pero una vez en el parto, ¿sí?, el primer llanto hace que se cierre un conducto, que es un conducto que nosotros llamamos conducto arterioso. A los cambios de oxigenación, ese conducto se debe de cerrar y en ocasiones no se cierra. Esto nos deja una enfermedad que lógicamente va a generar mayor carga para el corazón. ¿Por qué? Porque va a manejar volúmenes más altos y es una situación que tenemos que cerrar ese conducto para que no dañemos al niño en su crecimiento y desarrollo y tenga que hacer una vida normal. O sea, eso que nos está diciendo realmente es muy interesante. Bueno, yo en lo personal desconocía totalmente, pero yo creo que de ahí depende mucho, por supuesto, como usted bien puntualizaba, la salud del niño en el transcurso de su vida. Así es. Pero ¿cómo pueden detectar ese detalle de los recién nacidos? ¿Cómo los se recién les hace? nacidos precisamente ¿Es con la famosa prueba Tamiz? No. No. Atendiéndose en una clínica, ¿sí? En el momento que nazca, el niño tiene que pegar el primer grito para que la diferencia de oxigenación, hace que ese conducto se cierre. Y lógicamente, si no se cierra, el pediatra lo tiene que detectar a la hora de hacerle una auscultación al bebé. Sí, al bebé de minutos de nacido. Lógicamente, y se tiene que tener en cuenta para que en su momento poderlo cerrar, ligar y cerrar ese conducto para que no tengamos complicaciones a futuro. Pero bien, el tema que nos atañe es infarto. No, pero qué bueno que lo menciona. De hecho, por acá tengo una estadística que publica precisamente el gobierno de México, ¿no? Donde dice que cerca de 220,000 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares el año pasado, en el 2021, de las cuales 177,000 fueron por infarto al miocardio, que puede ser prevenible al evitar o controlar los factores de riesgo como
el tabaquismo, dice acá, la presión arterial alta, colesterol elevado y diabetes no controlada. Obviamente usted lo afirma, lo que dice en este caso el gobierno de México. Así es. Una de las primeras causas de muerte, sí, a nivel mundial, es el infarto agudo del miocardio, que son enfermedades del corazón adquiridas. Es la cardiopatía isquémica. Sí. Isquemia se llama porque no se le llega la cantidad de sangre suficiente que requiere el corazón en ese momento. ¿Sí? Existen factores de riesgo, como te iniciaba yo al inicio de esta plática. Los factores de riesgo, hay unos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Modificables son los siguientes. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante y que lo puedo modificar porque a voluntad puedo dejar de fumar. Exactamente. ¿Sí? La diabetes mellitus es un factor de riesgo que si yo me cuido, adelgazo, tomo mis medicamentos hipoglucemiantes, o sea, para bajar la azúcar, ¿sí? Lógicamente, y mantengo mis niveles de azúcar adecuadamente, pues lógicamente, pues disminuyo las posibilidades. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es una enfermedad que es controlable, no curable. Controlable. El 95% de las posibilidades de hipertensión arterial son controlables. El otro 5% se lo puedo dejar a las curables. ¿Curables como qué? Enfermedades congénitas como puede ser una coartación de la arteria aorta. Sí, eso es curable. 2, una estenosis, o sea, una obstrucción en el flujo de la arteria renal. ¿Sí? También eso es curable. Ya les voy a explicar el por qué nosotros utilizamos el cateterismo cardíaco y cateterismo a otros niveles para poder mejorar la circulación a donde no le llega. ¿Sí? Riñones fibroquísticos, problemas estrogénicos con las señoras, problemas hormonales, enfermedades congénitas como tumoraciones en las glándulas suprarrenales, en fin, ese 5% es muy oneroso. Pero el 95% nosotros le llamamos hipertensión arterial esencial. ¿Por qué? Porque vamos a darle un tratamiento, vamos a estudiarla, pero dentro del estudio tenemos que iniciar un tratamiento adecuado para que no nos perjudique a la larga no solamente el corazón, otros órganos. Sí. Mencionábamos que el colesterol como factores modificables. Si yo me cuido de comer alimentos que contengan mucha grasa de origen animal, lógicamente mis niveles de colesterol deben de estar adecuados. Bueno, no es lo que muchos piensan, que si me como, por ejemplo, doctor, unos chicharroncitos de puerco, no me va a elevar el colesterol. Claro. No es un factor para que me eleve el colesterol, ni los triglicéridos. Claro que sí. Desafortunadamente ahí pasa una cosa. Sí. La diabetes y los triglicéridos van de la mano. Paciente, el 98% de los pacientes diabéticos tienen los triglicéridos altos. ¿Sí? Pero el colesterol, hay colesterol bueno y hay colesterol malo. El colesterol malo es el de baja densidad. Sí. El colesterol bueno es el de alta densidad. Es el que nos protege del daño vascular que nosotros podamos llegar a tener en un futuro. ¿Sí? Volviendo a nuestra plática. Hay agüita, doctor. Sí, gracias, qué amable. Tenemos nosotros que ir previniendo muchos factores que nos condicionan a enfermedades adquiridas. Sí. No solamente dañan el corazón, sino que dañan las arterias en general. ¿El sedentarismo, por ejemplo? El sedentarismo es uno de los factores y es la medicina, el hacer ejercicio es la medicina más barata que yo le digo.
lo caro del sedentarismo, ¿sí?, es la fuerza de voluntad. ¿Por qué lo caro? Porque no todo mundo va a hacer ejercicio. No todo mundo va a hacer ejercicio. Sus razones deben de tener. Pero es barato. Es como si yo llegara a una farmacia y comprara medicinas de juventud. Estarían repletas. Pero pues no las hacemos. En este caso del sedentarismo, el ejercicio nos ayuda para muchas cosas. Mejora la circulación, baja los niveles de colesterol, te calma el estrés, porque el estrés es otro de los factores que los debemos de modificar. Sí, claro. ¿Sí? Baja los niveles de azúcar, ¿sí? Nos da flexibilidad a las arterias el realizar ejercicio. Obviamente, también tiene que ser un ejercicio progresivo y controlado. Sí, claro. A través de un entrenador. Porque pues si yo quiero hacer las cosas como se me vienen en gana o se me vienen a la mente, pues no, de la noche a la mañana no me voy a volver un Canelo Álvarez, ¿no? Sí, entonces al Canelo Álvarez, para llegar a estar donde está, le costó mucho tiempo. No, él ya estamos hablando de un nivel de atleta, ¿no? Así es. Entonces, si yo quiero imitarlo, pues lógicamente a lo mejor ahí voy a tronar a medio camino, ¿no? Entonces, les pongo esta comparación porque hablando del ejercicio debe ser un ejercicio controlado. Ahora bien, ¿qué significa infarto? Esa es una de las cosas muy importantes. Exactamente. El significado de infarto es una zona muerta. Una zona muerta que en un momento determinado, ¿por qué se muere el músculo del corazón? Porque el corazón tiene sus arterias que le nutren y si se tapa por algún coágulo, ¿sí?, lógicamente ya no le circula sangre a la parte distal de esa arteria obstruida y esa parte se muere. Pero nosotros tenemos unas horas determinadas para poder salvar ese corazón. Hay un pequeño lapso. Tenemos unas horas para poder mejorar. ¿Cuántos segundos estamos hablando? Lo que nosotros en un momento determinado pretendemos al solucionar e iniciar manejo de un infarto del miocardio es salvar el músculo del corazón como tal, para que no lo dejemos, entre comillas, discapacitado. Porque en un momento determinado, si yo dejo que se infarte y se muere la parte distal a la arteria que yo estoy dando, ¿sí?, ese corazón va a quedar esa parte rígida, cicatrizada. Dañada. Dañada. Si es que vive. Porque también tenemos un alto porcentaje de mortalidad en las primeras horas del infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Entonces, dentro de el índice alto de mortalidad, aquel que se llega a salvar y que aguanta, nosotros tenemos que ofrecerle todo lo que tenemos dentro de nuestras posibilidades, nuestras armas terapéuticas, para salvar ese músculo que siga funcionando como debe de ser. Obviamente van a quedar secuelas. Hay algunas gentes que no tienen secuelas porque los agarramos en un buen tiempo. Sí. Pero hay gentes que sí quedan con secuelas, pero que a la larga nos va a dañar. Ya pasaríamos a hablar de otra enfermedad del corazón. Por un infarto me queda otra enfermedad que se llama miocardiopatía isquémica. Mio quiere decir músculo, cardio es corazón. Miocardiopatía es una enfermedad del músculo del corazón secundaria a la falta de circulación. Eso que ahorita que menciona esos datos, doctor, le pregunto, dentro de su experiencia que le ha tocado, por supuesto, realizar en los quirófanos, en las atenciones a sus pacientes, ¿en cuánto estaría el porcentaje de salvarse de un infarto? O sea, es decir, de 10, ¿ninguno o uno? No, sí hay. Precisamente para eso estamos y para eso estudiamos, ¿no? La situación es la siguiente. Fíjate que cuando yo llegué en 82, pues todo era un arsenal
terapéutico de tipo médico, ¿sí? Medicamentos. Pero en la actualidad no, en la actualidad ya esto se modernizó. Entonces ya hablamos de cateterismos cardíacos. El cateterismo cardíaco no es más que la introducción de un catéter, que es un tubo, Sí. sí, un tubo milimétrico, cuando mucho de 2 milímetros, que llega a las arterias del corazón y por ahí podemos lograr destapar la arteria que está obstruida. Perdón que lo diga con estas palabras, pero ahorita es que está usted hablando así de manera tan detallada. Es como un trabajo de fontanería que Así cambia es. un tubo, ¿no? Así es. Bien, tiene que estar súper colocadísimo. Súper colocadísimo. Y la otra es, tenemos que medir los diámetros y longitudes de la obstrucción que existe. Eso tiene nada que ver con el marcapasos. Es No, otra cosa. el marcapasos es eléctrico. Ah, bien. Eso es alteración en la conducción eléctrica del corazón. Claro, lógicamente hay infartos en la cara inferior del corazón, que hay una arteria que se llama la aurículo-ventricular, que es la que nutre a donde está el marcapaso, por ende, del corazón, y se puede morir. Entonces viene lo que se llama disociación aurículo-ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que como el corazón tiene su automatismo, ¿sí? Una parte del corazón late a una frecuencia y otra parte del corazón late a otra frecuencia. No hay sincronismo. Ah, bueno, no van en sincronía. Por ejemplo, no están haciendo así al pero mismo tiempo. cuando hay infartos de la porción inferior del corazón, que esos son los infartos que necesitan la colocación de un marcapaso. Un marcapaso sería un puente dentro de un generador de energía, ¿sí? Y el corazón, para que mande los estímulos y estimule al corazón a la contracción eléctrica normal. Obviamente el marcapaso, que para mucha gente es una situación muy complicada. Los marcapasos, si tú dejas al marcapaso en que mande estímulos eléctricos 70 veces por minuto, para que nuestro público se oriente, el corazón debe latir de 60 a 80 veces por minuto. Normal. Esto se modifica en función. Obviamente, si yo estoy haciendo ejercicio, pues lógicamente el corazón tiene que latir más aprisa. Si yo tengo fiebre, pues también el corazón tiene que latir más aprisa porque tiene que llenar los requerimientos de sangre que requiere el organismo. ¿Sí? Sí. Si tengo fiebre, si tengo algún problema infeccioso agregado, también el corazón empieza a latir más aprisa para poder nutrir. Y lógicamente el marcapaso lo vamos a poner a una frecuencia de 70 latidos por minuto. Si ese corazón se acelera, el marcapaso automáticamente se apaga. ¿Sí? Se apaga. ¿Por qué? Porque no se necesita. Pero si baja de 70 latidos por minuto, el marcapaso automáticamente empieza a funcionar para que esté latiendo a 70 veces por minuto. ¿Y el marcapaso me va a imposibilitar hacer mi vida normal? No. Usted puede hacer su vida completamente normal. Puede salir a caminar. Hacer su vida normal con el marcapaso. Obviamente lo que nosotros siempre le pedimos es un tiempecito perentorio de reposo para que cicatrice, ¿no? Y el marcapaso se ancle perfectamente bien al corazón y ya no se pueda salir, ¿no? Es como ahora, hablamos de cateterismos cardíacos y destapar la arteria, como me decías tú, destapo la tubería que está tapada, ¿sí? Lógicamente le voy a colocar adentro de esa tubería una funda. Haz de cuenta como las mangueras de alta presión, sí, que tienen su esqueleto de un fierro trenzado. Semejante a eso son los stents. Entonces vamos a colocar el stent al calibre de la arteria que está obstruida y con la longitud adecuada a esa arteria para que brinquemos la obstrucción y pase otra vez la circulación normal. Obviamente esto ya lo tenemos en Tuxtla.
la Clínica del Valle de Cintalapa, para tranquilidad de nuestro auditorio, ¿sí?, tiene convenios en Tuxtla, ¿sí?, con los hospitales que tienen el equipo especial para hacer cateterismos cardíacos. Y hay muchos casos de éxito, por Y supuesto. definitivamente, sí, o sea, la mortalidad es mínima, porque tenemos que ver cuál es la arteria tapada, qué longitud de la arteria tapada y qué accesibilidad nos da esa arteria, ¿sí?, a la hora de hacer el cateterismo. Primeramente es un cateterismo diagnóstico y posteriormente es terapéutico. Pero en el mismo acto se decide. Porque hay veces que tenemos una arteria tapada, que es la que nos ocasionó el infarto, pero tengo 3 arterias más con posibilidades de obstrucción. Entonces, cuando yo le hago el cateterismo diagnóstico, pues veo que está tapada la descendente anterior, pero la circunfleja, la derecha y algún ramo, pues los puedo destapar ahí mismo para que le coloquemos los stents adecuados y el señor vuelva a una vida completamente normal, con más seguridad que antes. Sí, porque como que si tiene cambiada prácticamente una pieza, ¿no? Así es, vamos a destapar un tubo obstruido. Yo a veces les digo, las arterias se tapan, el sarro es colesterol. Sí. Se tapan, ¿sí? El sarro es colesterol. ¿Y por qué se daña? ¿Por qué se obstruye el coágulo? Porque vienen las plaquetas y con el daño mínimo, ¿sí?, se juntan las plaquetas y ahí se forma el coágulo, ¿no? Que es obligación de las plaquetas formar el coágulo. Sí, claro. Lógicamente, por eso nosotros siempre recomendamos muchas bebidas antioxidantes. Tomarse una copa de vino tinto que tiene antioxidante, sí, y sin mayor problema. No, todo con medida, no va a pasar como un paciente, ¿no? Un paciente una vez le recomendé, ¿me puedo tomar una copa? Sí, se la puede tomar, una o dos, pues juntó lo de toda la semana y al ratito terminó, no iba a fallecer del corazón, sino del accidente porque quedó todo quebrado, se fue a chocar. Entonces, no, todo es con medida, ¿sí? Y todo es terapéutico. No lo estamos recomendando porque, es que el doctor Soto dijo que me tomara yo un trago. Pues claro, no. Todo es terapéutico en función de cómo esté, porque recordemos algo. Siempre recomendamos, por así decirlo, el whisky, pero whisky con agua natural, porque si lo ponemos con soda, pues el soda tiene sodio, ¿sí? Tiene bicarbonato de sodio como conservador, y eso, pues el sodio nos eleva la presión y nos retiene agua. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que valorar. Y lógicamente nosotros como médicos damos un tratamiento, pues ya después del stent, cuando ya destapamos nosotros las arterias, damos un tratamiento profiláctico, ¿sí? Damos medicamentos que no forcen al corazón a solicitarme más oxígeno. Y también damos antiadhesivos plaquetarios, la aspirinita, el clopidogrel, los damos para que las plaquetas no se adhieran y vayan a tapar nuevamente esa arteria. Entonces ahí es en donde ya nosotros después tenemos que fungir como preventivos y estar controlando los niveles de colesterol, si es diabético, el azúcar y obviamente la hipertensión arterial, que es otro de los factores, ¿no? Eso, ahorita que dijo lo de la hipertensión, justo le iba a preguntar eso. Por ejemplo, las personas que sufren de presión alta o baja, o sea, muy baja o muy alta, ¿no? ¿Son posibles candidatos a un preinfarto o tienen que cuidarse? ¿Están a tiempo de tomar sus medicamentos, llegar al médico? ¿Cómo? Todo paciente que tiene hipertensión arterial sistémica no controlada es susceptible a alguna enfermedad concomitante. Llámese corazón, ¿por qué no decirlo? Se puede romper un vaso del cerebro y queda con una enfermedad vascular cerebral. ¿Sí? Se le puede romper una arteria en otra parte y también puede ser susceptible a un derrame, como dice mucha gente, derrames internos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es controlar la presión.
Por eso tenemos que... Sí, obviamente, y como médico, tenemos que hacer es controlar la presión para que no tengamos complicaciones a futuro. Insisto, es muy necesario estar controlándose frecuentemente. Hablábamos de la educación médica, ¿sí? De la cultura médica, es más, ¿sí? Después de los 40 años tenemos que checarnos cada 6 meses, porque no solamente hablemos del corazón, que es mi especialidad. Ya mucha gente va a tener problemas de próstata. Sí, mucha gente va a tener problemas secundarios a su edad. Si hablamos de oftalmología, viene la famosa presbicia, la vista cansada. ¿No? Entonces, ya después de los 40, yo creo que tenemos que ir pensando la posibilidad de irnos haciendo un chequeo médico cada 6 meses. O mínimo, pues cada año. Pero hay que hacerlo. Y la otra es, si salí con algo, más vale prevenir que lamentar. Si salí con algo, me voy a controlar y me voy a curar. Eso. ¿Sí? Doctor, ¿por qué se le dice, por qué decimos que el infarto o los casos de infarto muchas veces es una enfermedad silenciosa? ¿Por qué muchas veces decimos eso? Es que es una enfermedad silenciosa que no te das cuenta, que aparentemente trabajas, te sientes bien de salud, caminas, estás con tus amigos, de repente te tomas una copa, no sé, una actividad aparentemente normal y de repente pasa. No, yo no le llamo silenciosa. ¿Por qué le llaman algunos así? Yo no le llamo silenciosa, al contrario. Debe haber un antecedente. No, si yo soy hipertenso, soy diabético, fumo, tengo sedentarismo, las posibilidades de que me dé un infarto pues son demasiado altas. Ahora bien, ¿cuál sería la sintomatología de un infarto? ¿Sí? El infarto da con esta siguiente sintomatología. O empiezas con fatiga al caminar, o la otra, súbitamente viene un dolor en el pecho. Un dolor que nosotros le llamamos opresivo. O sea, haz de cuenta que te estuvieran poniendo unas pesas aquí en el pecho, sumamente intenso. Se te irradia al hombro, se te irradia al brazo izquierdo, se te irradia al cuello, a la mandíbula, acompañado de sudoración fría. ¿Por qué no decirlo a veces incontinencia esfinteriana? O sea, te puedes hacer pipí o te puedes hacer popó. Y la magnitud del dolor es tremendo. A veces tenemos ese dolor y lo confundimos con que, no eructé, me cayó muy mala comida. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque está empezando, es un dolor leve, pero cuando te da el infarto, caramba, agárrate porque el dolor es intenso. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes? ¿Por qué fallecen los pacientes con un infarto agudo del miocardio? Estamos hablando de los que los toman de manera sorpresiva. En el momento. Sí. ¿Por qué fallecen? Fallecen por 2 cosas. Una es porque tiene una arritmia. En ese momento le viene una arritmia cardíaca al paciente. No solamente aceleración, sino que el ritmo cardíaco se altera. Hagan de cuenta para el público como que si un carro estuviera fuera de tiempo. Papalotea. Sí. Papalotea el corazón, ¿me entiendes? Entonces, eso está generando una arritmia. Hay arritmias cardíacas benignas y hay malignas. Entonces, dentro de esto, con un músculo dañado, nosotros vemos que fue una muerte súbita. En ese momento cayó. ¿Pero por qué? Por la situación de que viene la arritmia acompañada de la lesión cardíaca existente. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un paciente con un infarto agudo del miocardio? Eso es lo más importante. Primero es el reposo físico, quitar el dolor, si lo tiene, reposo físico, reposo mental. ¿Sí? Es muy importante también. Eso es, porque si yo estoy pensando en que en ese momento, haz de cuenta de que
toda tu vida la repasas en 5 segundos. ¿Qué va a pasar? ¿A quién le voy a heredar? ¿Qué va a pasar? ¿Es esto? ¿Cuánto dejé? No firmé allá, no tengo testamento, van a quedar mis hijos sin herencia. Tengo un problema escondido y no lo saben. En fin, no, o sea, hay un sinfín de cosas que se vienen a la mente y tú... Pero eso también aparte me está perjudicando, sí, ¿no? Claro, y tu cassette está revolucionando tan rápido que también te está dañando el corazón. Porque haz de cuenta que estuvieras haciendo ejercicio. Por eso tienes que hacer la sedación. Eso es muy importante. Sí. Reposo físico y reposo mental. Y dar vasodilatadores. ¿Y por qué no decirlo? Dar medicamentos antiadhesivo-plaquetarios como la aspirina, el clopidogrel. Incluso tienes que la posibilidad en ocasiones es de anticoagular al paciente para tratar de ver. Hay dos situaciones importantes. Hace mucho tiempo, hoy en la mañana lo estaba yo pensando precisamente, de que hace mucho tiempo nosotros utilizábamos unas sustancias que se llaman streptoquinasa y uroquinasa. Son sustancias que disuelven los coágulos en donde se encuentren, ¿sí? Pero el riesgo más importante es provocar un sangrado al paciente, ¿no? Entonces, eso en cierta forma, pues nos pone en riesgo, pero salvamos vidas, ¿no? Esa es la situación, mi querido Freddy. Doctor, de hecho, pues el tiempo se nos está yendo súper rapidísimo. Creo que ya llevamos más de media hora, ¿no? Sí. Más de media hora. Son 40 minutos que tenemos en este podcast, pero quiero avanzar con usted en algo muy importante. Obviamente nos van a quedar muchos temas pendientes, muchas partes que a mí en lo personal me interesa y por supuesto también a la gente que nos ve y nos escucha, pero quisiera que nos dijera, ya avanzó un poquito con lo que nos dijo al principio. La Clínica del Valle en Cintalapa tiene esa opción. O sea, ¿usted cada cuándo viene a ofrecer las consultas a Cintalapa? ¿Cada cuándo viene a Cintalapa? Yo vengo cada 15 días, a reserva de que en un momento determinado, por alguna situación de urgencia, el médico de guardia de la Clínica del Valle me haga un llamado telefónico y afortunadamente ahora no es hacerle un promocional a los teléfonos celulares. Sí. Pero afortunadamente por ahí me mandan a veces los electros y nosotros le vamos dando seguimiento al paciente mientras podemos llegar a Cintalapa a verlo y atenderlo como debe de ser, ¿sí? Y la otra es darle el diagnóstico para que en un momento determinado también él sepa qué va a hacer el médico de guardia. Entonces, en la Clínica del Valle tenemos esa comunicación y si es necesario, nos trasladamos a Cintalapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí venimos monitorizando todo en el camino, afortunadamente con los teléfonos celulares. La clínica tiene convenios en Tuxtla Gutiérrez. Eso es muy importante. Sí, también. Tiene convenios para la situación cardiológica. Tenemos convenios con el Instituto Cardiovascular de Tuxtla Gutiérrez, ¿sí? En donde existen 12 hemodinamistas, ¿sí? En donde tenemos las 24 horas abierto para poder dar servicio a quien lo requiera. Es decir, aquí un médico en la Clínica del Valle, un médico general, puede canalizar. Obvio. Una vez que tenga el diagnóstico, puede canalizar directamente si es muy urgente para que se vaya a Tuxtla. Pero si es de esperarse, viene usted en su caso, el doctor Soto, y los atiende. Así es. Y si hay alguna duda, ellos me mandan por teléfono el electro. En el caso del electro, me mandan el electro y nosotros le decimos, tiene esto y esto y esto, hazle esto y esto y esto, para que en un momento determinado empecemos a ofrecer lo que se requiere. Ahora bien, hablamos de cateterismos cardíacos. Hay una situación bien trascendente, la situación económica, que creo que a veces nos pega. Hago mal en comentarlo. Pero usted dice. Soy médico, pero sí, desafortunadamente tenemos que pensar en que hay procedimientos que son onerosos. Hablamos de un cateterismo, es oneroso. No porque onerosos sean los honorarios médicos, no, sino porque el material que se utiliza es muy caro. Para el cateterismo cardíaco es muy caro, porque es de especialidad. Hablamos de marcapasos. El marcapaso, pues también es oneroso, ¿sí?
pero sí, desafortunadamente, pues tenemos que ofrecerle al enfermo y a los familiares, porque pues nosotros tenemos la obligación de informarle y de salvarle la vida. Sí, claro. Entonces, si está dentro de nuestras posibilidades, ya cada quien valorará qué es lo que sucede. Entonces, sí les comento esto porque no es el médico el que cobra caro, sino que son los equipos y los materiales que son extraordinariamente caros. Sí, es de suponerse. Ya quiero que, bueno, vamos a despedirnos, pero antes yo le pregunto y quiero que me conteste, doctor, de manera muy concreta lo que le voy a preguntar. Lo he platicado con los amigos que no son médicos, por supuesto, y a veces llegamos a conclusiones o tenemos la percepción que también puede ser un factor de que se den los casos de infarto hayan incrementado, por supuesto, en el mundo a raíz de que cuando nosotros sabíamos de nuestros bisabuelos, abuelos que tenían mayor promedio de vida y ahora ya no. ¿Usted cree que pueda ser un factor también la alimentación, los transgénicos, los productos alterados, que comemos muchos enlatados, incluso la propia verdura ya no es 100% natural como se procesa el producto, la carne, el tipo de carne de pollo, de res, de cerdo? Es decir, puede ser un factor el uso excesivo y abusivo de los químicos que también nos estén alterando el organismo, doctor. Mira, fíjate que ese es un tema muy importante, es un tema bien trascendente porque ya lo hemos analizado en múltiples charlas, ¿sí? Que todo en la actualidad lleva productos químicos. Conservadores. Ejemplo, pues las gallinas ponedoras pues no tienen gallo. El gallo va en su alimentación, ¿sí? Entonces, hablemos de que para una mojarra tilapia, ¿sí? Se le tiene que dar alimento del cual lleva, en cierta manera, sustancias químicas que hacen que su desarrollo sea más rápido posible. Lo mismo el pollo, lo mismo los fertilizantes, lo mismo sucede en la carne que consumimos, ¿sí? Los engordadores de ganado, lógicamente, le ponen un implante atrás de la oreja, que son hormonas, para que hablemos de que eso condiciona mayor desarrollo, les da más hambre, y si le ponen clenbuterol, peor todavía. Entonces, ¿puede ser un factor? Sí, pues claro. ¿Qué es lo que sucede? Que desafortunadamente, por eso es la temática que comentábamos. Nos tenemos que hacer exámenes periódicos para ver cómo estamos y tratar de resolver. Más vale un grito a tiempo que 1000 lágrimas después. Hacer los exámenes periódicos después de los 40 años, cada 6 meses, para ver cómo estoy. Siempre y cuando haya voluntad de quererse uno mismo. Sí, claro. Sí, porque todos los que están a nuestro alrededor sí nos quieren. La familia, más si tenemos dinero, ¿no? Y la familia nos quiere, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no nos queremos, nos prohíben, ¿sí? X tipo de alimentación y es la que más se nos antoja. Sí, mayormente cuando está uno enfermo. Sí, por eso voy y tengo un dicho que se lo quiero dejar como un legado aquí a nuestro auditorio, ¿verdad? Aparte de desearles que tengan una feliz noche, sean felices como 24 horas. Solo por hoy, pero solo por hoy seré feliz. El mañana no existe. El ayer ya no lo puedo regresar. Pero el día de hoy, nuestro compromiso es buscar la felicidad y desearles todo lo mejor
que realmente nosotros estaremos siempre al llamado de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que con unas buenas palabras de aliento, de ánimo, nos despedimos de usted. Yo quiero agradecerle, la verdad, que nos ha hecho el favor de acompañarnos en este espacio de Hablemos Claro, este podcast que por supuesto está abierto. Y ya lo saben, amigos y amigas, la Clínica del Valle está ubicada aquí en Cintalapa. El doctor José Luis Soto de la Torre llega a Cintalapa cada 15 días. La clínica se ubica justo enfrente del Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y a un costado del Parque Centenario, frente al bulevar. Ahí se ubica la Clínica del Valle. Ya lo dijo, es muy importante que ellos tienen convenios con las clínicas, ¿no? Que tienen que ver de Tuxtla Gutiérrez. Y por supuesto, algo que nos decía también fuera de micrófonos, la calidad y el compromiso con el que está trabajando Clínica del Valle es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la salud de los pacientes y eso sería muy necesario que usted lo compruebe el día que requieran un servicio general. Las especialidades, por cierto, ¿las recuerda usted qué especialidades tienen ahorita? Ahorita en la Clínica del Valle, pues, valga la redundancia, cardiología, urología, medicina general, cirujano general, ginecobstetricia, pediatría, traumatólogo, ¿sí? Y la especialidad que se requiera. Definitivamente yo creo que pues hay que agradecerle al dueño de la Clínica del Valle, ¿no? Que ya se está preocupando por Cintalapa, porque ya Cintalapa merece esto y mucho más, mucho más. No se imagina usted la cantidad de pacientes que vemos que realmente ignoran su problema y les tenemos que hablar con la verdad y decirle lo que es. Pero sí, definitivamente merece Cintalapa ya esto y más. Así es que siempre se inicia con un buen paso. Este es el primer paso que se da. Esperemos que se sigan preocupando por superarse y por mejorar las condiciones de salud, ¿sí?, de los habitantes de Cintalapa, y que desearles éxito nada más. Y a ustedes recordarles algo: ser felices. Muchas gracias, doctor. Ahí está. La Clínica del Valle todos los días está abierto, de lunes a domingo, 24 horas. Está abierto la Clínica del Valle aquí en Cintalapa. Muchas gracias. De nueva cuenta reitero agradecimiento. Les recuerdo que esta producción está a cargo de Makers Studio y transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México. Este fue el episodio número 87. Hablamos de los infartos. Hablamos con el amigo cardiólogo, el doctor José Luis Soto de la Torre. Agradecemos finalmente al patrocinio de Cantina Regional Tía Julia. También agradecemos a la Notaría Pública número 163, a la Universidad Salazar Cintalapa y al despacho contable AM. Yo soy Freddy Peña. Que descanse. Buenas noches. Sea feliz.